Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tercera jornada de nuestra Semana de Bolívar y Chávez. Hoy por fin tenemos la presencia en el Centro de Estudios para la Democracia Socialista de una persona a la que queríamos tener desde hace muchísimo tiempo hablando sobre los asuntos que nos va a hablar hoy. La profesora Maigualida Barrera. La profe es egresada de la Universidad del Zulia, de profesión odontóloga, actualmente profesora de la Universidad Central de Venezuela, pertenece a la Escuela de Educación Popular La Ceiba, en Santa Mónica, además es especialista en salud pública y fundadora del MBR 200. Hoy nos va a estar hablando, o su conferencia lleva como título Con Bolívar y Chávez en busca de la patria perdida. Un saludo a quienes nos acompañan a través de la transmisión en línea. Profesora, la dejo de inmediato en el uso de la palabra. Bienvenida, es un orgullo tenerla aquí con nosotros y nosotras. El orgullo es mío. Buenas tardes a quienes están acá presentes y a quienes nos escuchan y nos ven por este medio. Y bueno, yo la que tiene el orgullo de estar aquí soy yo en sedes, con Reinaldo, con Elías, con Aurora, Chiche, toda esta gente maravillosa que siempre acude acá a este centro de estudio. Cuando me invitaste y me invitó Elías, yo creí que iba a ser para la cuestión del trabajo, que había quedado pendiente en una de las, ¿verdad?, de las disertaciones que hubo aquí. Pero realmente que en esta semana, bueno, Chávez es la patria, para empezar por allí. Y yo tengo una obra que es la que va a aparecer en la primera diapositiva, que tiene a Bolívar y tiene una firma de Chávez, es la anterior, sí, donde está Bolívar. Porque Chávez escribe allí que con Bolívar vamos en busca de la patria perdida, 1994. Y entonces, bueno, no fue que cayó así del cielo la cosa, sino que vi eso y dije, bueno, cuando me invitaron, ese es el título. Ahora no es solo con Bolívar, sino con Chávez. Entonces, por eso es el título, Con Bolívar y Chávez en busca de la patria perdida. Bueno, comencemos. Perdón. La patria perdida, nuestros pueblos, decía Chávez, se han ido alejando cada vez más de sus raíces históricas, allí donde seguramente se encuentran las claves para descifrar el terrible enigma que nos mantiene en un ir y venir por el abismo de la historia. Un detalle del comandante Chávez tan preciso para comenzar uno a ver a qué se refiere con que no teníamos patria. El proyecto histórico es el árbol de las tres raíces, el que nos trae Chávez con Bolívar. Y dice, un proyecto siempre derrotado hasta ahora tiene un encuentro pendiente con la victoria. Nosotros simplemente vamos a provocar dicho encuentro inevitable en el libro azul. En otra busqué en la última proclama, lucha, batalla y victoria, conseguí que el 7 de diciembre, cuando el comandante Chávez del año 2012 regresa para despedirse de nosotros, él se refiere a este asunto transcurrido ya tantos años. Entonces, la conclusión es que la patria es un pueblo consciente y con proyecto. Dice Chávez, 20 años atrás,
lo está diciendo el 7 de diciembre de 2012. 20 años atrás apenas no había patria, aquí no había pueblo. Para que exista un pueblo tiene que haber seres humanos que beban de la misma fuente histórica con conciencia y además que tengan un proyecto común. El 4 de febrero del año 92 estamos acostumbrados al por ahora. Sin embargo, consigo en el Libro Azul, que es donde se perfila con gran extensión y profundidad el proyecto nacional Simón Bolívar. Me parece que luego de haber transcurrido todo este tiempo del 4 de febrero del año 92, el mensaje del comandante Chávez, del por ahora, nos está diciendo lo siguiente que aparece en el Libro Azul. Perdón. Estamos aquí y ahora anunciando y promoviendo cambios profundos al comenzar la última década de este siglo perdido. Por supuesto, luego en la cárcel de Yare, que es la cárcel de la dignidad, según él mismo lo dijera así, ellos se retratan con un dibujo que aparece allí, que yo me imagino que lo hizo Chávez, porque era tan buen dibujante, nunca supe quién lo hizo, pero ahí aparece clarito en la foto que dice Jesús cautivo. Jesús cautivo, pero el pueblo en la calle movilizado. Ahí vemos un collage de fotografías donde aparece un programa para el Día de la Dignidad. Es el primer aniversario del 4 de febrero. Estamos en el año 1993 y el programa está hecho muy rudimentariamente con buril, una maquinita de escribir, y dice que nos vamos a dar cita para que a las 9 de la mañana se dé una misa solemne en la Catedral de Caracas, oficiada por el Padre Jesús Gasso, que era el padre de la parroquia universitaria de la UCB. Una ofrenda floral al Padre de la Patria en la Plaza Bolívar, pero acordonó la policía la Plaza Bolívar y no la pudimos hacer allí. Sin embargo, nos dirigíamos luego a San Jacinto, a la Plaza El Venezolano, y en la casa de Bolívar le pusimos las florecitas como aparecen las personas allí, se las pusimos en la ventana, cerca de las puertas, etc. Y nos llevamos unos globos de colores y pedíamos que las personas que acudieran a eso del mediodía llevaran poemas, canciones, y para lanzar los globos de colores, una flor, un canto, un poema. Y el acto central, que sería a las 5 de la tarde, en la Plaza Caracas. Por supuesto, fuimos muy poquitos, pero todo ese programa se dio. Y importante que ustedes ven unas señoras caminando en una de esas fotografías, rumbo a San Jacinto, con unos cartelitos sobre la cabeza, van caminando, porque le van mostrando a todo el que las vea, le van mostrando que es el Día de la Dignidad, el 4 de febrero, porque había que posicionar esa fecha. El 24 de junio hay una pancarta donde estaban Bolívar, Zamora, Simón Rodríguez y el comandante Chávez. Por supuesto, eso no nos la iban a dejar desplegar en el Paseo La Nacionalidad, en los próceres. Y tuvimos que, nos fuimos, en esa fecha el acto era allí en los próceres, pero nosotros nos fuimos entonces a Carabobo. Y allí, hicimos un paseo, nos llevamos algunos globos y entonces extendimos nuestra pancarta, porque el ejército, decíamos, es bolivariano, así no quieran ver la pancarta. Luego, el 24 de julio del 93, el canto al Libertador y, por supuesto, con el comité de familiares de los presos, etcétera, etcétera. El acto por la libertad de los patriotas se hizo en el 23 de enero.
y una marcha que salió de la UCB el 23 de septiembre del año 1993 por la educación pública. En esa marcha nos mataron a Sergio Rodríguez Jansen, y por eso en el mismo sitio donde habíamos hecho en el 23 de enero nuestro acto por la libertad de los presos del 4 de febrero y del 27 de noviembre, hicimos un acto por la vida, por la paz y por Sergio. Pero además la cultura, está la Chicha aquí, está María Eugenia, etcétera, muchos culturosos por aquí. La cultura también formaba parte en este momento muy importante, como siempre debe serlo. Y recogí para esta exposición solo 2 de tantas actividades que en este sentido se realizaron. Aparece una foto de la Noche Bolivariana en el Teatro Orlando Araujo de Barinas en diciembre del año 93. Fue una gala bolivariana con poetas, todos llaneros. Estaba una muchacha de la Boina Roja que cantó una canción de la Boina Roja que se llamaba Agua Miel. Y un canto por la utopía que se hizo en el Aula Magna el 24 de marzo de 1994, esperando la salida del comandante, que finalmente salió 2 días después, el 25 de marzo de ese año 94. Ya no podían esperar las florecitas que habíamos comprado allá en San Pedro, ya no se podía esperar más, ni tampoco los artistas que estaban convocados. Es así como el 26 de marzo sale el comandante Chávez y a la altura de los monolitos los estábamos esperando. La esperanza, con la consigna, la esperanza está en la calle. Fue un recibimiento allí en ese lugar, frente al laguito, y una entrevista con José Vicente Rangel que se realizó en una televisora que tenía su sede en Los Chaguaramos, en el centro comercial Los Chaguaramos. Como vemos allí, unas pancartas que se puede leer hacia la utopía concreta bolivariana. El MBR 200 inmediatamente ratifica el compromiso por la patria en el Panteón Nacional. El MBR 200 y su líder con el pueblo se va a las catacumbas. Allí vemos al comandante Chávez en una primera foto, está en Longaray, los edificios que se ven detrás son en el Valle, una de los primeros recorridos que hizo en Caracas. Y así, bueno, se fue por todo el país, como todos sabemos. Los círculos bolivarianos y el árbol de las 3 raíces, aunque no fueron las primeras organizaciones que desde la cárcel de Yare, donde se fragua el liderazgo del comandante Chávez, desde allí emanaban orientaciones, líneas para el trabajo, para el movimiento en la calle. Y las primeras organizaciones fueron llamados comités bolivarianos, que esos comités bolivarianos por todo el país tenían un enlace regional y estaban encargados de hacer múltiples actividades, siempre de la mano con las exigencias, aspiraciones, expectativas del pueblo. Más adelante, los círculos bolivarianos. El Proyecto Nacional Simón Bolívar tiene un objetivo estratégico, que es un modelo de sociedad original, tal como Simón Rodríguez lo planteaba, sin ir a copiar modelos en ninguna parte, y un modo de vida solidario, es una sociedad profundamente democrática y solidaria. Estamos hablando de un libro que antecede la rebelión del 4 de febrero del año 92, pero allí ya se empieza a visualizar en qué consiste el Plan Simón Bolívar, el Proyecto Nacional Simón Bolívar. Un sistema social con un poder social, un poder estatal y una nueva constitución. Los poderes del Estado, tal como son concebidos por Bolívar en el año 19 en Angostura y también en Bolivia en 1826.
y como también Zamora lo promovió a través de su gesta también, levantando las banderas de Bolívar, que después del año 30 fueron mancilladas, fueron echadas al piso, y él las tomó, pues, y el Estado federal zamorano se expresa en lo que hoy tenemos en la Constitución, los 5 poderes, y una división de poderes que, a pesar de que en el 2015 se perdió una de las ramas del poder nacional, esos contrapesos que hacen y que Bolívar reclamaba tanto en Angostura, que fuera una división de poderes, pero que tuvieran equilibrio, contrapesos, para evitar un choque entre ellos que pudiera obstaculizar la buena marcha del Estado. Que eso es lo que nosotros hemos vivido después del año 2015, que probamos que esa unión del poder público nacional y las ramas del poder no están para destrozarse entre sí, sino más bien para buscar el equilibrio del Estado. Y un sistema de gobierno que es la democracia participativa y protagónica, que luego se plasma desde el preámbulo de la Constitución y transversaliza toda nuestra Constitución bolivariana en el año 99. Todo esto es el proyecto que debe tener un pueblo, que debe empoderarse, que debe tomar las riendas de su destino y que debe convertirse en una patria de verdad. Nacerá, dice el Libro Azul, el comandante Chávez, nacerá en las comunidades y su savia benefactora se extenderá por todo el cuerpo social de la nación para nutrir con su vigor igualitario, libertario y solidario al Estado federal zamorano. Hoy la gente claramente dice comuna o nada, pero es el ejercicio de la soberanía del gobierno a nivel territorial. El Estado, bueno, el Estado con máxima autonomía de las unidades componentes, con el reconocimiento y respeto a entidades del ámbito local, comuna o nada. Un Estado bajo una equilibrada y policéntrica arquitectura del poder, desde la base. Aquí hay un libro delgado que se convierte en un mapa que el comandante Chávez, justo al salir de la prisión, nos hace conocer. Eran 3, pero el número 3, se comporta como un plan, bueno, es un plan, y el comandante Chávez lo llama el mapa estratégico. De la estrategia y línea de masas se llama. Su objetivo histórico, tal como está en el Libro Azul, que es una sociedad original, con un modo de vida solidario, profundamente democrática. El objetivo histórico que está plasmado aquí en este libro es el cambio radical de la sociedad. Y los pilares son la democracia, en lo económico, en lo social, en lo político, en lo cultural. No es la democracia solo política de ir a votar. Es el protagonismo popular, otro pilar, y el bolivarianismo, que es la idea fuerza de cohesión y movilización nacional. Un proyecto nacional que se profundiza y construye, y es a partir de la tarea que tenemos que desarrollar todos, la sociedad entera y todos sus sectores, para que se convierta en un real proyecto popular. En ese mismo mapa estratégico, plan, siempre insiste el comandante Chávez que hay que ser flexible ante los cambios de las circunstancias. Y el papel del MBR 200 debe orientarse hacia 2 objetivos: nacional, soberanía, independencia, autodeterminación ante la pretensión globalista del nuevo orden mundial, y la lucha por la democracia popular en lo económico, en lo social, en lo político, donde sea el protagonismo popular el que se imponga, y que el MBR 200 no obedezca a ninguna exigencia de tipo partidista, sino incrustado en la base social, para contribuir a las expectativas que tenga el pueblo y ser vanguardia, pero que surja
del seno de ese pueblo y que haga crecer las luchas populares y que aumente la calidad política. Un movimiento de masas por la unidad nacional de carácter amplio y heterogéneo. Dice que la estrategia general de la línea de masas es la organización popular. Decimos que sigue vigente esa consigna. La estrategia es el pueblo organizado, pero sobre la base de 4 proyectos: el proceso popular constituyente, la defensa de la soberanía nacional, la defensa de la calidad de vida y la construcción de un auténtico polinomio de poder. Insiste en lo del polinomio por necesitar cambiar, ¿verdad?, la clase hegemónica, ¿verdad?, política, por una nueva, pero que tiene que ser diversa. Lo veremos más adelante, por los distintos sectores juveniles, estudiantiles, laborales, de mujeres, etc. En esta foto que podemos observar, estamos en el Ateneo de Caracas. Ahí dice 95, pero corrijo, es en el año 94. Lo que pasa es que el comandante Chávez, ¿verdad?, era muy versátil, y entonces, bueno, fue en el 94 que fue a Cuba, fue en el 94 creo que fue al Foro de Sao Paulo, en el 94 fue a la Quinta San Pedro Alejandrino, en el 94 lanza este proyecto, este mapa estratégico. Él está explicando y dice que la estrategia está concebida como la definición de las grandes metas y políticas a lograr y desarrollar por el MBR 200 en el mediano plazo. Y en este sentido, la estrategia se manifiesta en un conjunto de proyectos estratégicos que vienen a constituir los intereses o propósitos a ser logrados. Aquí en esta segunda nosotros vemos lo que estaba dibujando en la pizarra el comandante Chávez y que aparece en ese texto. Allí vemos que está el MBR, Movimiento Bolivariano Revolucionario, está el Frente Nacional Bolivariano, está el proceso popular constituyente, la defensa de la soberanía nacional, la defensa de la calidad de vida, el polinomio de poder y la organización del movimiento popular. Aparece un proyecto transicional y un proyecto internacional, exterior. Todo eso configura el proyecto nacional Simón Bolívar. Si lo queremos ver más en específico, hay un subproyecto que es el órgano divulgativo y organizador, que es el periódico Por Ahora, que comienza su actividad aproximadamente por el mes de mayo del año 95. Habla también de una estructura organizativa acorde a su estrategia y línea de masa, estructura encargada de los diferentes frentes de masa, sean aliados sociales o sean aliados políticos. Y los círculos son la militancia, pues los círculos bolivarianos son la militancia del MBR 200. Pero la política de alianza se debe hacer con aliados sociales, obreros, empleados, vecinos, pymes, sectores de las Fuerzas Armadas y aliados políticos de las fuerzas populares organizadas y de otros frentes de poder. En ese mapa estratégico, otro de los proyectos es el de política exterior, es el internacional, una estrategia internacional. Nos vamos a detener un poco acá por la importancia que tiene, porque es la base de lo que hoy es la CELAC, de lo que hoy es UNASUR, ALBA, etc. En ese mapa estratégico, entonces, se hace necesario crear un comité preparatorio del segundo Congreso Anfictiónico de Panamá. Todos esos trípticos que allí se ven, lo que son un collage para nosotros entender que fueron muchas actividades que se realizaron desde el año 94. Les dije que ese año el comandante Chávez, pasemos la próxima,
viaja a propósito, en ocasión de un aniversario más de la partida física del Libertador, el 17 y 18 de diciembre viaja para la Quinta San Pedro Alejandrino, en Colombia, Santa Marta. Y allí se instala el Consejo Permanente del Segundo Congreso Anfictiónico. Yo quiero leerles a ustedes algo muy importante, porque el comandante Chávez no solo es que tiene una palabra y una idea fuerza que es fuerte, sino que también es consecuente y con voluntad para hacer las cosas. Él nos orienta a que hay que constituir una asociación civil, Congreso Anfictiónico por la Unidad de América Latina y del Caribe. Y eso se hizo el 22 de junio de 1996. Pero él viene empujando ese proyecto con mucha fuerza, como les dije, desde Santa Marta. En esa declaración están dos compañeros de Colombia, José Cuesta Novoa y José Luis Cadenas, y dos de Argentina, Norberto Ceresole y Raúl de Sagastizábal. Y el presidente de ese consejo permanente es Hugo Rafael Chávez Frías. Pero solamente les voy a nombrar de la declaración la penúltima, que dice: la creación, leamos las siglas, de una confederación de estados de América Latina y el Caribe, la CELAC. Quería decirles eso. Bueno, luego se realizan seminarios, preparatorios, reuniones, y culmina realizándose. Él aspiraba, y dice en esa declaración de Santa Marta, que se realice a propósito del año 96, cuando sea verdaderamente el aniversario del Congreso Anfictiónico primero de Simón Bolívar, pero bueno, no se pudo hacer. En el año 96 se hizo un seminario también en la UCB, hacia el 29, en esa fecha del mes de junio, que es de la anfictionía. Sin embargo, el sueño y la aspiración del comandante se realizó entre el 15 y el 19 de julio del año 1997. Bueno, otra que si nosotros vemos, le hacemos seguimiento a esos congresos que otros se hicieron, que si Panamá, que si México, nuestros pueblos y la solidaridad, y el comandante Chávez insistía que el proyecto no podía ser solo nacional, que necesitábamos tener la solidaridad de los de afuera, de externa, internacional. Y nosotros podemos ver que se hicieron encuentros sanmartinianos, encuentros con O'Higgins, y que tenían la misma idea de la unión latinoamericana y caribeña, la patria grande. Y fueron mutando, fueron migrando esos congresos anfictiónicos, dando paso. Allí podemos ver en el centro uno que dice, en el año 2003, hacia el Congreso Bolivariano de los Pueblos. Eso es más cercano, ¿verdad? Pero de esos congresos anfictiónicos nació el Congreso Bolivariano de los Pueblos, que ahí vemos hacia el segundo Congreso Bolivariano de los Pueblos, que creo que allí fue cuando conocimos a Evo Morales. 2004, ¿verdad? Y le hicimos entrevistas, y Evo, él tan... Sí, y Evo muy sencillo como lo es. La gente le decía, es que tú vas a ser el presidente de Bolivia.
Y él se reía. Bueno, en ese mapa estratégico también hay otro proyecto, o subproyecto, que es el Proceso Popular Constituyente. De allí, bueno, se produjeron muchas propuestas. Y ocurrió en Guasdualito, en el Alto Apure, un evento en donde la población puso a correr a sus gobernantes, a todos el poder constituido, y el comandante Chávez dijo: ese es el poder popular en marcha, vámonos para allá. Y allá fue a dar al comandante Chávez para brindar apoyo y conocer también de cerca la propuesta que él estaba promoviendo. En el año 95, un año de elecciones, eran como las elecciones de gobernantes, de gobernadores, alcaldes, concejales, era una mega elección, y la línea del MBR 200 fue la abstención activa. El comandante Chávez firma allí un documento donde convida a la gente de la siguiente manera: compatriotas, contamos con tu firma para denunciar las elecciones del 3 de diciembre, estamos hablando del año 95, por fraudulentas e ilegítimas. Exijamos la constituyente popular. Por eso es que sale el afiche: las gangrenas políticas no se curan con paliativos, por ahora por ninguno, asamblea constituyente ya. En el año 96 se va perfilando el proyecto, el mapa estratégico, casi ya como un programa de gobierno, lo decíamos en una oportunidad aquí, lo decía Elías en una oportunidad, que es la Agenda Alternativa Bolivariana, que se presentó en el mes de julio del año 96 en Parque Central. ¿Y cuál es el eje problemático? Es la pobreza y la desnacionalización. Pero el objetivo general es el mismo: elevar el nivel y calidad de vida y contribuir a la reivindicación de nuestra independencia y soberanía. O sea, la defensa de la soberanía y la defensa de la calidad de vida de la población. Hay otros lineamientos que contiene la agenda alternativa, que ella se va a constituir en un puente importante para la propuesta que más adelante, en el año 98, el comandante Chávez presenta como candidato de la patria a la presidencia. En ese mismo año 96, en el año 96 se hace una asamblea extraordinaria del MBR 200 en diciembre, en Chacaíto, donde está, hay un teatro, o había, no sé si todavía está, el Teatro Chacaíto. Y allí comienza un malestar en todos los participantes porque se comienza a asomar, pero no claramente, la posibilidad de ir a elecciones. Y entonces no se llega a acuerdo. Al siguiente día la actividad se realiza en la Sala E de Parque Central y bueno, allí definitivamente no hubo acuerdo. Hubo que suspender la asamblea, no nos entendíamos, creo que no estábamos preparados para pasar de un movimiento no electoral, un movimiento revolucionario que nunca se había planteado un cargo. Entonces, bueno, es así como la Asamblea Nacional Extraordinaria se realiza el 19 de abril del año 1997 en Valencia. Y magistralmente el comandante Chávez, ese documento lo tengo por aquí, pero les voy a leer una parte para que veamos la fuerza con que el comandante Chávez imagina y se plantea combatir una realidad que lo decían las encuestas. O sea, la gente no creía en promesas electorales.
La gente no salía a votar en las elecciones. Y eso significaba fuerte para nosotros, lo digo voy a hablar por mí, pues, porque por allí hay unos textos donde dicen que yo quería ir a la vía armada. No, sino que aunque algunos la quisieran, mi planteamiento era que la carta fuerte nuestra y nuestra esperanza era el comandante Chávez. Y ante esas circunstancias y con ese Consejo Nacional Electoral, y todo lo que hacían contra el movimiento bolivariano, uno no se podía imaginar que iban a aceptar un triunfo del comandante Chávez, pues, del teniente coronel, como le decía. Entonces, en ese documento, que se apoya en el documento de Guasdualito, inclusive, que lo nombra, ese del Poder Popular en Marcha. Les leo lo siguiente, una de las páginas. Se llama Ofensiva Táctica Masiva y dice: convertir a la abstención, porque veníamos de eso, de hacer todo un trabajo por la abstención. Convertir la abstención de la primera fuerza moral del país en el primer torrente político. Concentrar nuestras fuerzas en el lanzamiento de una ofensiva táctica masiva montada sobre el eje de ataque electoral. Muy de Chávez. Para darle a la agitación y movilización popular el carácter de un poderoso acelerador estratégico con el objetivo de producir con ese torrente moral, social y político un definitivo desencadenante histórico. Hemos visto dos, ¿verdad? Porque en el año 2017 fue. En la Constituyente llamamos a otro desencadenante histórico para romper el nudo que teníamos con las guarimbas en todo el país, el terrorismo en todo el país, que más propiamente era el terrorismo. Y finalmente el MBR 200 se convierte, aunque Chávez dijo debe ser el corazón de la organización política que se conforme, que se constituya. Pero llegó la hora con el movimiento Quinta República. Y el 4 de febrero en la Plaza Caracas, en otro aniversario del 4 de febrero de la rebelión militar, del 4 de febrero del año 92, el comandante Chávez presenta una propuesta ya que tiene un perfil muy parecido al de la Agenda Alternativa Bolivariana. Y su objetivo principal es elevar la calidad de vida y defender la soberanía nacional. Y creo que es en ese plan donde el comandante Chávez desmonta aquello de que para atender, no sé si es en este documento, pero en algún momento él lo dice, por estos tiempos, que no es cierto que haya que esperar, que el pueblo tenga que esperar una política social, esperar que crezca la economía, la macroeconomía. Hay que atender las necesidades, desmontando el neoliberalismo. En esa campaña no podía faltar el juego de pelota en el campo de la Universidad Central de Venezuela, en el campo de pelota, con el pitcher estelar Hugo Chávez Frías. Lo tenemos ahí, ¿verdad? Sí. Entre los artistas de la televisión y los usevistas. Entonces yo les dejo a ustedes para que ustedes diluciden para quién jugó el comandante Chávez.
Y bueno, por supuesto, bueno, después vino toda la movilización de todos los factores políticos que se levantaron, como todos los frentes, el de mujeres, el Zamora de campesinos, el frente de estudiantes, etcétera, etcétera. Y ahí aparece, como estábamos nosotros en Miranda, a Elías. Ahora le toca al pueblo de Baruta. Sacamos allí también un volante. Y con esto llegó la hora, el 6 de diciembre, conservamos todavía ese tremendo afiche que lo teníamos por aquí. El 6 de diciembre vota así: Movimiento Quinta República, la democracia, ¿qué dice allí? La democracia patriótica. Chávez, por la constituyente, Chávez presidente. Un sentimiento nacional. La propuesta de Hugo Chávez se llamó en un principio una revolución democrática. Le decían que no pusiera ese nombre de revolución. Por afuera decía la propuesta para transformar a Venezuela, pero por dentro decía una revolución democrática. Luego él dijo que eso de revolución democrática le ponía un freno conservador, que debía ser al revés, la democracia revolucionaria, que es la democracia socialista que tenemos aquí en Cedes, ¿no? Bueno, el sábado 8 de diciembre el comandante Chávez dice: a Simón Bolívar lo echaron de aquí y acabaron con todo lo que había construido. Lo patearon, lo escupieron a él y a todos los patriotas como a Zamora, pero ahora han vuelto triunfantes. Y nos toca a nosotros la enorme responsabilidad de encarnarlo en el medio del ardimiento. Fue como una resurrección lo que hemos visto, lo que hemos vivido. Aquí había un continente dormido, un pueblo como muerto, y llegó el Lázaro colectivo y se levantó a finales de los 80 y los 90, terminando el siglo XX, pues. Aquí en Venezuela se levantó una revolución, un pueblo. Ha tenido y seguirá teniendo impactos en América Latina, en el Caribe y más allá. Hoy tenemos patria y pase lo que pase, seguiremos teniendo patria. La consolidación de la Quinta República. Quiero decirles esto porque uno dice, bueno, la última proclama es esa, seguiremos teniendo patria, ¿verdad? No faltarán quienes quieran retrotraernos ¿verdad?, a lo que ya hemos superado, etcétera. Pero en realidad me conseguí esta foto que dice el Plan de la Patria, programa del gobierno bolivariano 2013-2019, y dice testamento político del comandante Hugo Chávez. Lo traigo como, porque yo decía, bueno, si la última proclama, ¿verdad?, es el último mensaje que nos deja el comandante, pero ese mensaje hay que hacerlo realidad. Todo lo que él nos dice, rodilla en tierra, somos de todo, pero principalmente somos patriotas, todos los patriotas, ¿verdad? Para lograr lo que el comandante Chávez nos dice en su última proclama, nosotros tenemos que abrazar el plan de la patria. Porque el plan de la patria dice así, en el plan de la patria el comandante Chávez nos dice estas cosas. La consolidación de la Quinta República Bolivariana y Socialista es la más bella y luminosa justificación de más de 2 siglos de lucha y sacrificio. Este programa de gobierno refleja cabalmente tener patria, definitivamente una patria independiente y soberana, la patria perpetua y feliz, la patria bolivariana y socialista, para vivir bien con justicia y dignidad. Ese es el plan. Lo que pasa es que es un plan gigante, es verdad, con miles de objetivos, pero hay que estudiarlo. Hay miles de objetivos, porque hay unos objetivos que son tareas ya. Los objetivos, eso está dividido en objetivos históricos, los objetivos nacionales
los objetivos estratégicos, creo, y los objetivos generales. Esos objetivos generales son casi ya tareas, son tareas. Vale la pena estudiarlo, por muy difícil que parezca, pero está doblado por ahí, está guardado. Chávez, además de decir que hoy tenemos patria, que nadie se equivoque, hoy tenemos pueblo, que nadie se equivoque, hoy tenemos la patria más viva que nunca, ardiendo en llama sagrada, en fuego sagrado. Comandante Chávez, el 17 de enero de 2007, ahí dice 17, es 2007, por supuesto. En el Teresa Carreño, que es cuando él dice que le quiten el agua porque los demás no tienen agua, todas esas cosas. Él está presentando, eso fue unos años donde el comandante Chávez se exigió demasiado. Él planteó 5 motores constituyentes. ¿Sí? El motor de las leyes habilitantes, que costaron en el 2002, ¿verdad? El golpe, ¿verdad? Bueno, el motor habilitante, el motor de la nueva geometría del poder, el motor moral y luces, toda la patria una escuela, la explosión del poder comunal o popular, y el otro, ¿cuál es? Pero le pareció poco esos 5 motores. Le pareció... la reforma constitucional, imagínense ustedes. Cada uno de esos es como para un año nada más. Pero además de los 5 motores, el comandante Chávez dijo, vamos al Partido Unido. Vamos al Partido Unido. En ese momento, ese 17 de enero de 2007, corrijan allí, 2007, él nos pide, él está hablando, que de él se dicen muchas cosas, pero a él no le importa, que lo llaman loco, porque que puso el caballo, le volteó el cuello, y que las 8 estrellas, y que las cornucopias las puso así, pero que tenían que oírlo más, porque él oía el himno de Ecuador y nombraba Sucre, que qué lindo era, que por qué nosotros no nombrábamos en el himno nacional, que por qué no nombrábamos a Bolívar, que él no estaba loco, que él creía que era necesario que se escribiera una 4ª estrofa. Entonces, bueno, hace 2 años tuve la iniciativa y escribí la 4ª estrofa. Yo se las traigo aquí para compartirla con ustedes, porque yo dije, bueno, tú querías un regalo para el Libertador. Ahora el compromiso nuestro es que la 4ª estrofa es para el Libertador y también para ti. Entonces, en el cumpleaños, estamos en los cumpleaños, le tenemos que cantar todos la 4ª estrofa. Ahí está. Esa es la 4ª estrofa, todos, inclusive quienes están viendo por esta vía, también la pueden cantar. Si comenzamos Gloria al Bravo Pueblo y nos levantamos con el permiso y el perdón, porque esto no es oficial, pero es un regalo, ¿verdad? No. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Soldado patriota, la espada blandió del padre Bolívar, el libertador. Amará la patria por siempre juró,
para defenderla y nunca más traición. Amará la patria, por siempre juró, para defenderla y nunca más traición. Para defenderla y nunca más traición. Que viva Chávez, que viva Bolívar, con Chávez y Bolívar siempre. Gracias. Es interesante todo este recorrido histórico que has hecho, Maygualida, porque ahí, sobre todo en la azarosidad de estos tiempos, en que la información y los hechos se dan tan aceleradamente que vivimos en lo inmediato. Vivimos en lo inmediato y hemos ido perdiendo memoria histórica, hemos ido perdiendo el saber, el conocer, tener la conciencia de dónde venimos. Nada de lo que está pasando en el mundo ahorita está pasando por casualidad. Está pasando porque tiene que ver con un continuo histórico. Lo que está pasando en este país es de alguna manera la expresión de un continuo histórico. Las contradicciones que tenemos en este momento forman parte de las mismas contradicciones que enfrentó Bolívar en su tiempo. Muchos compañeros de Bolívar, muchos que lucharon con él, hicieron fuerza contra Bolívar por la idea de abolir la esclavitud, por ejemplo, el hecho de repartir las tierras entre los campesinos, entre los soldados, entre el pueblo descalzo que lo había acompañado en tantas batallas, ¿no? Entonces, lo que estamos viviendo hoy día, esa fragmentación, esa desarticulación, por supuesto, aderezada, impulsada, alimentada por lo más terrible que puede tener este momento que estamos viviendo, que es la idea de la guerra a través de todas las formas y desde todos los flancos, forma parte de nuestras contradicciones también más profundas y más antiguas, ¿no? Si no conocemos este continuo histórico, si no hacemos memoria de dónde venimos y cuál fueron también las batallas, el esfuerzo que hizo el comandante Chávez de cómo convencernos de transformar el hábito de la abstención que había en este pueblo, porque cada vez en las elecciones democráticas de la Cuarta República, cada vez votaba menos pueblo. Cada vez el pueblo votaba menos, no solamente porque no tenía cédula, no solamente porque estaba confinado en los cerros, no solamente porque había una desconexión entre el poder y el pueblo, sino porque el pueblo no se veía representado en esas elecciones. Eran elecciones representativas, pero no se veía representado. Entonces, cómo Chávez le da vuelta a todo eso y lo convierte en una fuerza histórica que el 6 de diciembre le da el triunfo con una innegable mayoría que el propio sistema tuvo que aceptar. Entonces, yo celebro esta tarde, esta oportunidad, este momento de recuerdo de Chávez. Bueno, profe, nuevamente muchísimas gracias por este esfuerzo que usted ha hecho de ordenar una parte de la mucha información que usted tiene, Yo supongo que, yo trato de ponerme en su lugar y yo me imagino que usted nos está como contando esta historia y es una historia que le resulta naturalmente muy familiar y uno que es como de mi generación, que es la generación del 27 de febrero, es decir, yo viví todo esto, era un muchacho, pero lo viví todo. Por supuesto que hay muchísimas cosas que nos resultan muy familiares, el impacto que tuvo Chávez, bueno, cuando nos hicimos chavistas, etcétera, pero son cosas que uno da como por sentado, ¿no?
Sí, exacto. Hay cosas que uno se le van olvidando, lo que dice María Eugenia, ¿no? Pero usted entiende, profe, perfectamente que para ellos eso no es así, ¿no? Es decir, para los más jóvenes, obviamente no es así. Entonces, esto que uno da por sentado es una labor sumamente importante, profe, sumamente importante. Hay documentos, sobre todo ya hablando más como investigador, hay documentos de naturaleza más programática. Yo he leído bastante sobre esa época, cosa que no hice en su momento, pero después sí. Y usted sigue sacando cosas que yo no he leído, ¿no? Entonces, la importancia de hacer públicas muchas de estas cosas, una cosa que nosotros, o sea, que hemos conversado en privado, aprovecho para decirlo en público, fundamentalmente para reconocer la disposición que usted tiene para hablar de estas cosas. Yo le quería, bueno, es que son como varias cosas como desordenadas, pero escuchándola, yo recuerdo la simpatía indudable que yo vengo de una familia de izquierda, ¿no? Y yo militaba en ese momento en una organización política que estaba de una forma u otra involucrada como digamos en la conspiración, que tuvo un papel bastante cuestionable, por cierto, ¿no? Yo era de la juventud en ese momento de la juventud de Bandera Roja. O sea, lo que le quiero decir es que pues, eso es casi anecdótico. Lo que le quiero decir es que, digamos, uno más o menos sabía, y por supuesto que cuando aparecieron los militares bolivarianos estábamos de acuerdo, ¿no? Pero más allá de eso, que insisto, es anecdótico, uno percibió que eso despertó oye, yo no sé si un fervor popular, pero tuvieron mucho apoyo popular. Ese apoyo popular fue en ascenso. Bueno, se expresó, entre otras cosas, no por casualidad, cuando el comandante Chávez sale de la cárcel, sale en una fecha, es decir, fue concebida esa liberación en una fecha buscando que nadie lo viera, y sin embargo, bueno, se agolpó un poco de gente, ¿no? Entiendo que hubo mucho fervor también allí. Al comandante casi se lo llevan por el medio, según él mismo ha contado. La puerta del jeep se le arrancó. Exactamente. Bueno, profe, y sin embargo, yo recuerdo de esos años, que son los años que me parecen, yo se lo comentaba la otra vez, me parece que son como los más fascinantes. 94, 95, 96, esos años en los que Chávez hace sus varios recorridos por Venezuela, por las catacumbas, como él decía y usted recordaba. Yo recuerdo que Chávez se reunía en una plaza con 20 personas y parecía literalmente un loco. O sea, un loco por supuesto en el hermoso sentido de la palabra, ¿no? Era un tipo hablándole a 20 personas. Pero lo impresionante era que yo lo vi en esa circunstancia en la Plaza Guaycaipuro, si no recuerdo, de Los Teques. Y yo llegué y había como 15 personas más y lo escuchamos con mucha atención. Y Chávez, digamos, uno no notaba, o sea, no era el político que llegaba a una plaza y no veía concurrencia y entonces se molestaba. No, él hablaba con uno como si, o sea, todos éramos importantes. Eso era una cosa, yo creo que lo estoy racionalizando ahorita. O sea, toda la gente que estaba allí, que éramos muy poquitos, todos los poquiticos que estábamos allí, o sea, para el comandante Chávez éramos importantes, no importaba cuánta gente fuera. Pero yo me imagino que en algún momento, y ya para cerrar, en algún momento eso, por supuesto, comenzó a cambiar, ¿no? Y ya de esas pequeñas, por supuesto que esos eventos pequeños se alternarían con reuniones más grandes. Esa reunión de la que usted habla en el Alto Apure, recuerdo al comandante Chávez comentando de lo que pasaba en el Alto Apure, creo que en el libro de entrevistas de Agustín Blanco Muñoz, y el impacto que eso lo produjo. Es decir, seguramente había otras reuniones, otros actos más masivos, pero se alternaban, ¿no? Actos masivos con actos de pequeña concurrencia, pero eso eventualmente comenzó a cambiar. Yo recuerdo que el cierre de campaña fue un acto grande. Bueno,
Y recuerdo en la Plaza Caracas, recuerdo que también se hizo Se hacían continuas. en la Plaza Caracas, ¿verdad? Continuas. Bueno, profe, eso, o sea, no sé si usted identifica, yo creo que eso es muy difícil, pero si usted identifica el momento en que eso comienza como a cambiar, ¿no? O sea, en qué momento yo creo que se va como conformando esa identidad política, ¿no? O sea, al calor del intercambio de la gente con Chávez, yo creo que ahí se da un proceso sumamente, repito, fascinante de politización de las mayorías populares, pero Chávez también se transforma. Es decir, Chávez también va cualificándose políticamente, ¿no? Es una cosa que va en ambas direcciones. Entonces, bueno, yo quería preguntarle, o sea, por eso en particular. Además, bueno, de agradecerle nuevamente, profe. En lo personal, voy a hacer una referencia en lo personal. A mí me es imposible separar a la primera de Hugo Chávez. Es decir, cuando nosotros hablamos de esa corriente histórica, y también imposible separarlo de Zamora, es decir, todos ellos son imposibles concebirlos por separado. No solamente, y ellos se vuelan el tiempo. Cuando alguien dice algo importante, se salta el tiempo y el pueblo se da cuenta, porque tontos no somos ninguno. Un poco cuando a mí alguien que no pertenece a un lote de mercancía política, porque aquí se envían todos vueltos mercancía política. Eran un producto como vender detergente, etcétera, etcétera. El abstencionismo no solamente iba referido a eso, era todo el sistema inmoral, que no es más que el capitalismo, una perfecta expresión del capitalismo, en su fase de democracia representativa, en donde las personas no somos, los políticos son simples y meras mercancías, que venían unos asesores a maquillarlo y a decirle a Carlos Andrés qué camisita se ponía, etcétera, 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 etcétera. Pero con toda esta historia heroica encima, por un lado, por un brazo, por todo nuestro ADN, y con gente nuestra, valiosísima, que nos había dicho cosas importantes sobre nosotros mismos. Cuando aquel hombre se hace responsable y dice, yo soy responsable del movimiento militar bolivariano. Muchacho, ¿ustedes han visto algún detergente haciéndose responsable si lava bien o mal la ropa? Ellos lavaban muy mal. Es decir, como producto, como mercancía política, y ojo con esto, que no es tontería, cuando se comienza a hacer política de la visión de la mercancía, que al final es del fetichismo, cuando usted se vende como tal. Ese núcleo entra en ruptura. Yo soy responsable del movimiento en un país donde nadie se hacía responsable de nada, donde podía pasar lo que pasara y nadie ofrecía cuentas de nada. Pero además utilizó otras palabras que fueron enlace, que era muy típico, por ejemplo, de Ali Primera, solidaridad, toda mi solidaridad. Cuando aquella persona dice solidaridad, todos los resortes previos que se habían venido construyendo, que no habían quedado en vano, también lo vemos como un reconocimiento de una palabra que era una mala palabra y es una mala palabra en el capitalismo. O la solidaridad es coherente con eso. Y comenzaron a establecerse unos lazos que, sin entrar te estoy hablando simplemente del impacto que nos generó en términos reflexivos frente el aprendizaje ante un conflicto que estaba planteado desde una reflexión histórica profunda. Cada quien lo vivió a su manera. Yo no estoy diciendo que esta sea la única, no. Estoy hablando tal vez de ese impacto que genera la palabra. Chávez era muy cuidadoso con la palabra.
Y no le daba cualquier nombre, por ahora, por ninguno. Eso no lo inventó él así, no. En el momento de la campaña extensionista, llevar un mensaje a través de la palabra por ahora, por ninguno, Asamblea Constituyente ya, es de una persona que respeta la palabra, se compromete con ella. Es de una persona que sabe que está siendo inevitablemente de educador y de comunicador popular. Y eso es algo sumamente serio. Y yo valoro muchísimo el esfuerzo del presidente Chávez, porque todo fue, como dices tú, nosotros nos transformamos con los demás y los demás nos transforman a nosotros como es debido, porque nos humanizamos profundamente. Y hay un elemento, y ahí sí, hasta ahí llego, Maigualida, el tema de la coherencia. Por primera vez en la vida salimos de la cultura de la simulación en la que estábamos, que se daba la mano con la desnacionalización, y en ese tránsito histórico, si me permiten hacer una figura de la visión cultural, de la cultura de la simulación, pasamos a la cultura, en ese tránsito nos lleva Chávez a la cultura de la coherencia histórica, que se da la mano con la patria, la otra se da la mano con la desnacionalización. Son uño y sucio, como dicen. Y esa profundidad, esa siembra, uno la ha escuchado mucho cuando hacen las entrevistas o cuando hacían entrevistas al sector popular y le preguntaban sobre Chávez, y lo resumía en algo maravilloso. Chávez nos abrió los ojos y este pueblo no piensa volverlos a cerrar. Y frente a todas las dificultades está Chávez. Porque cuando él dijo, Chávez, eres tu mujer, y es en verdad eso, no es demagogia, porque nadie puede ver lo que no tiene. El amor que nosotros sentimos por Chávez, la admiración y el respeto, es perfectamente coherente con lo que este pueblo lleva en su corazón. Por eso lo veía en él. Y por eso Chávez nos dijo que todos nosotros éramos él, y no es un acto ni demagógico, ni siquiera, digamos, una imagen poética cualquiera, no. Y yo siempre he pensado, de verdad, que nosotros parimos a Chávez. Todos nosotros, de alguna manera, Chávez tenía que nacer. Es decir, el nacimiento, la irrupción de Chávez es un parto colectivo. Es un haberlo parido en silencio, en llanto, en emociones, en dolores. Chávez es nuestro parto. Pertenezco a una CAFE, Unión Nacional Caficultora de Venezuela, se le puso nombre de mujer. Soy de Tucanía, Estado Mérida, pero en este momento vivo en Campo Elías, Estado Trujillo. Esto me identifica cuando el camarada dice que hay jóvenes que no vivieron esos momentos. Cuando tenía pues, entre 19 y 20 años, viví ese momento histórico, donde empezamos a escuchar a aquel hombre que decía, que hablaba sobre las catacumbas, que hablaba sobre la explotación del hombre por el hombre. Mi papá en ese tiempo estaba siendo explotado en una hacienda, donde nos dábamos cuenta, porque el campesino que existía en ese tiempo utilizaba el asadón y el machete, pero los grandes emporios que tenían respaldo del gobierno de turno eran tractores y toda la tecnología. Entonces en esa zona eran 15 dueños, los dueños de las tierras de esa zona. Entonces yo me acuerdo que en ese tiempo me involucré, empecé a hacer seguimiento a lo que era ese sentimiento, ese pensamiento que salía de ese hombre, Hugo Chávez. Y en ese tiempo también conocí a mi mentora, Maigualida Barrera, que me daba insumo también de lo que era ser revolucionario. Me acuerdo que en ese tiempo, cuando me graduó, la oportunidad que teníamos nosotros era venir a Caracas a trabajar en un restaurante o en una discoteca.
Me tocó 2001, 2000 venir a Caracas a trabajar. Cancelé en el 2000, no pude estudiar en Maracaibo la carrera veterinaria porque no tenía recursos. Y me tuve que venir a trabajar para acá. O sea, la desigualdad, la oportunidad era... O sea, nosotros no teníamos oportunidad. Entonces, de igual manera, recuerdo que me regreso y me integro como técnico en zootecnia a trabajar en Hacienda, encargado y administrador. Ahí viví cómo esta clase social conspiraba contra este proceso. Yo era encargado y administrador de una hacienda donde un día me dieron una orden, ya yo estaba siguiendo los pasos revolucionarios y me dieron una orden que tenía que darle a una persona de la Federación de Ganaderos, darle un dinero que era para la Coordinadora Democrática, que estaba recogiendo fondos. Todos los ganaderos tenían que dar un aporte para la conspiración. Y ahí me tocó dar ese dinero. Yo me acuerdo que se da el golpe de Estado y estaba yo en Hacienda. Mi papá, inmerso, metido en las catacumbas, él no conocía. Él escuchaba a los demás y decía, no, que el comunismo, él ahorita es revolucionario, apoya el proceso, pero él no sabía, yo le discutía. No, ¿cuál comunismo? Lo que vendían en la televisión, lo que pasaron, lo que pasó aquí. Entonces yo me acuerdo que ese día agarro mi ropa y me voy para el pueblo. La finca quedaba en el sector El Pino y me fui a Tucaní. Triste pues porque habían caído el comandante Chávez en el año 2000. 2002, y que viví esa experiencia de cómo el enemigo sí estaba claro, su ideología clara, financiar para conspirar ante un proceso que lo que estaba trayendo era luz para los que estaban dentro, inmersos en las catacumbas. Bueno, de allí salgo en el 2004, estaba aquí el profesor, el jefe, Elías Agua, me incorporo a trabajar en el MINEP. Tuve oportunidad de trabajar, o sea, tuve oportunidad de estudiar, tuve oportunidad de salir. Yo le comentaba a Magolita anoche que trabajé en ese entonces fue presidente del INTE, Otaiza, estaba comisionado por el ministerio, y me tocó una actividad, iba a uno de los presidentes, por el trabajo que yo hice, una siembra de monocultivo en Monaga, y como la sequía del Niño no lo permitió, en ese entonces camarada Elías Agua era ministro, él fue y entregó una cantidad de tractores, o sea, el derecho a la oportunidad, pues, palpable. O sea, ¿por qué yo defiendo este proceso? Si pasamos una crisis, ¿por qué lo defiendo? ¿Verdad? Porque, podemos decir, la mejor crítica es la práctica social. Se marcó la diferencia con práctica social. No dejando pasar que hay que corregir cosas en este tiempo para mantener este proceso. O sea, viví esos momentos de transformación y ahí lo recoge como antes de llegar al poder, estando en la cárcel, ya el comandante Chávez visionaba algo. Ahí estaba yo, presente, identificado, aquel que mi padre fue explotado 33 años en una hacienda y la herencia o el arreglo fue un ovillo que le fracturó una rodilla por la explotación del hombre por el hombre. La vivimos. Entonces, ¿pero quién nos reivindicó? El comandante Chávez, la izquierda venezolana. Hay que hacer estrategias, sí, hay descontento, el pueblo ha sido golpeado, pero hay que hacer estrategias, refrescarle la memoria a las masas, al pueblo, porque este proceso revolucionario no es fácil que lo tumben, no es fácil que venga la contra, que su radiografía ha sido conspiración y hacer sufrir a su misma gente. Entonces, gracias, me alegro por estar en este momento histórico que trae muchos recuerdos y también levanta el ánimo para seguir luchando. Gracias. Mario, ¿y esos 15 dueños de la tierra cuántos son hoy? A mí me preguntan, yo tengo un programa de radio ayer, y me preguntaban, pues, que porque yo defendía el proceso, y yo le decía, mira, donde yo me crié eran 15 dueños, eso eran más de 20.000 hectáreas, hoy día son más de 2.000 dueños, hogares de familia que tienen sus tierritas, producen, viven,
con todo el que estamos en la lucha, en la guerra económica, en esta situación política, pero usted va al campo y hay producción, ¿verdad? Pero ¿quién dio esa oportunidad? ¿Verdad? La oportunidad que teníamos era venir a trabajar en un restaurante, una discoteca, nos veníamos del campo, de servicio, doméstica, pero más no la oportunidad de producir. Hoy día esas tierras son más de 2.000 dueños. Y todo lo que llega aquí a la capital, frutas, hortalizas y verduras, viene de esa zona. Bueno, la que está contenta y satisfecha soy yo, porque así como el comandante Chávez, como dice Reinaldo, ¿no?, que eran poquitos, y bueno, el comandante allí, para él eran importantes, claro, porque esos iban a ser sus discípulos después, digo yo, esos se convertían en discípulos, porque no era poca cosa escuchar lo que decía el comandante, a pesar de que ya esa fragua, ese cambio que sí, nosotros también lo parimos a él, como dice la Chiche, porque todos estamos en ese cambio y él también lo operó y uno vio que él cambió. Aquí en el libro azul dice María Eugenia que a medida que el proyecto avance hacia la situación objetivo y los planes se vayan transformando en historia, que es el recorrido que hemos visto, la utopía concreta podrá ser definida con claridad creciente, producto de la visión de los actores y la eficacia de las acciones. Por eso es que esto de la memoria, de traer a la memoria, es el ejercicio que debemos hacer todos. Se resume en estudiar. Estudiar. No, yo me leí eso. No lo leas. Estúdialo para que veas todo lo que vas a sacar de ahí, todas las cosas que se pueden resolver. Y si uno estudia, mira, ahí hay soluciones. Entonces, eso de recuperar la memoria nos ayuda a recuperar el rumbo también. Sí, claro. Y eso, pues, a conseguir soluciones y no estar dándole vuelta al problema y al problema. Vamos a leer a ver qué hay aquí y vamos a conseguir soluciones. El cambio de los poquitos, bueno, ya te dije, eso se van a convertir en discípulos. Y eso de convertirse en multitudes, por supuesto, como decía el comandante Chávez, eso es como una molienda, eso es como un tren que va y unos se suben y otros se bajan en la esquina y otros cuelgan la toalla y se suben otros. Todos importan. Unos, claro, William Izarra tenía el movimiento Todos con Chávez, en ese periodo, en ese momento en donde muchos estábamos un poco disgustados con ese asunto de que vamos a las elecciones y tal. Y unos se sumaron esa avalancha porque unos querían cargos, poder, gobierno, tal. Otros estaban ya en esa cultura desde los más curtidos hasta los más pimpollitos. Hay unos que ya estaban en esa cultura de pónganme donde haya. Y eso también produjo una avalancha. Recuerdo que dijeron que era un aluvión. Sí, señor. Avalancha no, aluvión decían, sí. Después de del triunfo del comandante Chávez. Y precisamente él en las diferencias, todo ese periodo al que yo me referí hoy, porque él decía, en la medida en que comiencen las acciones transformadoras, el proyecto irá iniciando su proceso de 20 años. Por eso que el 99 decíamos todo el 2021 y el 2021. Y él habla del 2021 en documentos por allí. Sí.
eso hace también que crezca, ¿no? Saber que en las diferencias, también con los diferentes se puede avanzar, pero hay que ser muy firme en saber distinguir el camino que se ha escogido, ¿verdad? Para no salir, no errar el rumbo, porque hay un objetivo estratégico, hay un método que él dice que es la revolución. Sin revolución no se puede, pero una revolución así a secas no, porque la revolución de él, como dicen allí, la revolución de él es humanista, y él bebe de 3 fuentes allí: la cristiana, la de Simón Rodríguez y la de nuestros ancestros. Humanista radical. Siempre habla del cambio radical y que hay que ir a la raíz, etc. Y por eso es que comencé con esta disertación con que el pueblo perdió su enlace con su pasado, con su historia. Y Chávez nos abrió los ojos, porque Chávez dijo: sí hay una historia, pero es esta, la que nos hará libres. Entonces, bueno, eso de que nunca visto, la coherencia nunca vista, la sensibilidad y el amor de un hombre por un pueblo nunca vista por nosotros, la voluntad y la determinación del comandante, decir y hacerlo, cueste lo que cueste. Te van a tumbar, le dijeron, con esa ley habilitante. Y digo que me tumben, pero esa ley va. La consecuencia y la coherencia. Desde que yo vi en esa imagen que está Bolívar, ese cuadro, y Chávez firma: con Bolívar vamos en busca de la patria perdida, 1994. Y cuando se despide de nosotros, dice: tenemos patria aquí, y esto era un pueblo dormido, este era un continente que estaba... Pero hoy tenemos patria, porque hay un pueblo que se levantó, hay un pueblo. Yo diría, Chiche, que ante la inmoralidad, que es el Día de la Dignidad, pues ante la inmoralidad que nos enseñó, nos abrió los ojos para ser dignos, no porque fuéramos pobres, no, sino porque nos reconocemos como un pueblo luchador, un pueblo que tiene pasado, un pueblo que tiene futuro, un pueblo que tiene heroísmo, que es amoroso y que es producto de toda esa diversidad que somos y que lo hemos asumido así. Y bueno, en cuanto a ese antes y ese después de la revolución, sí, Chávez, yo creo que en la entrevista que le hace Ramonet, cuando Ramonet le pregunta, le hace tantas preguntas, porque es un libro así, y entonces le pregunta acerca de cómo se atrevieron ellos en ese año 92, que se había caído el muro de Berlín, que se había disuelto la Unión Soviética, que si había no sé qué cosa, que si en Centroamérica inclusive. Y él dijo: es que nosotros teníamos 20 años trabajando una doctrina interna, autóctona, nuestra, que va en nuestras venas, en nuestras raíces. Entonces es allí la diferencia, y dice: nos pegó, pero no como a la izquierda política venezolana. Claro que nos pegó y es un retroceso y es lamentable, etcétera, pero nosotros teníamos era otra doctrina, estábamos trabajando otra doctrina. Y en ese mismo sentido, parecido, José Vicente le hace una entrevista también, le dice: bueno, pero háblame también de tu vida privada, porque tendrás algo de vida privada. Entonces él se ríe y le dice: bueno, tengo un amigo que tenía mucho tiempo que no me había visitado desde Yare, y cuando entró aquí a Miraflores dijo: mejor que Yare. Entonces, dice: yo he aprendido,
Dice, bueno, él no decía, ya en Yare, él decía, bueno, mi nombre es Preso y mi apellido es Candado. Entonces él dice que él ha aprendido, ahí los cambios, ¿no? Y él creo que nombra, yo no sé si es, él nombra a alguien allí, el otro que leía mucho, que le regaló a Obama un libro. Chomsky. Creo que fue con... pero también fue Las Venas Abiertas de América Latina. Pero en la ONU, él sacó el libro de Chomsky. Dijo, yo de ustedes, de gringo, pues, Noam Chomsky. Creo que también, él creo que se refiere a Chomsky, cuando él le responde a José Vicente que él aprendió que hay dos opciones, que hay dos formas de vivir, que él, claro, como todo el mundo, tiene su vida privada y él trata de ver a los hijos, a las hijas, que él trata de todas esas cosas. Gracias, mi amor. Pero que entre la esencia y esta existencia pequeña, cuando se descubre que en esta pequeño lapso de vida que es la existencia, la finita, si uno comprende el papel que está jugando en la historia larga, uno entiende el papel esencial que está jugando. Y entonces, cuando él dice que por eso es que Yare, él no se sentía preso, porque él era más libre que cualquier otro. Él sabía por qué estaba ahí y sabía cuál era el papel que estaba jugando en esa historia. Y entonces por eso él valoraba mucho después que Yare fue una escuela. Y sí hubo cambio, siempre cambió. Tanto que yo, de tanto trabajar con él, llegó un momento en que yo decía, después, cuando le veía menos, que ya no trabajé tan de cerca con el comandante, entonces yo decía, tengo 2 minutos en el saludo para decirle algo importante, porque me desarma. Porque entonces él pasaba, cuando en la asamblea, él se bajaba, se despedía, y en ese momento, Pachiche y el chinchorro. Entonces, Magola, ¿y dónde? El cuento del chinchorro, bueno, ese cuento es tuyo, no, yo no pregunto más, yo me quedo ahí con ese asunto de un chinchorro. Pero, para el viernes tiene que resolver ese asunto, porque eso no es mío. Las hamacas bolivarianas. Se iba a retirar una hamaca. Sí. Pero no, quién sabe si iba a retirar solo y se iba a formar una comunidad de hamacas bolivarianas. Entonces, sí, ese crecimiento y ese cambio yo lo viví también. Entonces yo decía, bueno, si va a pasar por acá y nos va a saludar, me va a saludar, yo tengo que saber qué le voy a decir, porque entonces lo desarmaba uno. ¿Y cómo está Simón? ¿Y cómo están las cosas? ¿Y cómo está la familia? Y tal cosa. Y uno, bien. No. ¿Ah? Y se iba el comandante y entonces uno no le decía nada interesante. Es así, lo digo con franqueza, porque sí lo sentía. Digo yo, entonces llega y me saluda y dice, bien. No. Entonces ya yo me preparaba. Aquí está la foto y aquí está tal cosa. Y aprovechaba el momento o le decía algo importante que tuviera que decirle, o le entregaba el papelito que no le quería entregar a más nadie. Entonces es así. Pero sí hubo ese crecimiento, ese cambio que hemos tenido todos. Sí, señor. Y esa magia y esa energía que él transmitía y transmite. A mí me emociona. Yo cuando voy a hablar de Chávez, yo me traigo la boina, me traigo el tricolor aquí, el brazalete y todo lo que pueda. Y la jarrita de peltre. Así que bueno, encantada de haber estado acá con todos ustedes, maravillosos, que son los discípulos y las discípulas de Chávez. Permítame leer, profe, antes de cerrar. Antes de que usted despida. Vamos a leer para dejar registro un comentario en línea que escribe nuestro amigo Federico Ruiz Tirado.
Saludos, un abrazo. El Por Ahora de Chávez es un programa sociopolítico y cultural de construcción de un modelo que implica un esfuerzo práctico e intelectual, dice Federico. Es verdad, Federico. Volver a Chávez no puede ser una consigna más. Es urgente recuperar el contenido ético del ideario chavista. Bueno, ahora sí, profe. No, yo me voy a despedir con una tarea, además de estudiar todos los días, una tarea que nos dejó el comandante Chávez ese día del 17 de enero de 2007. Este librito yo lo guardo porque a él le gustaba periodizar y decir, y ahora viene el bicentenario, este es 2007, y viene el 2010, y vienen los 200 años, el 19 de abril, y viene el 2011, y viene tal, y viene Carabobo. Entonces me voy a ir allí a Carabobo para que escuchemos clarito a Chávez, y aprovechando que hay gente de la cultura aquí, todos somos de la cultura, a la hora de la verdad. No es revolución, así es. Entonces dice, y el año 2021, como dice Bolívar en su parte de guerra desde Valencia el 25 de junio de aquel año, un día después, ha nacido sobre este campo de batalla Colombia, la Gran Colombia, 200 años de batalla de Carabobo que selló la independencia. En fin, por eso siempre he hablado del 2021, pero pudiera ser el 2030, el más aciago de nuestra historia. Murió Colombia la Grande en mayo de aquel año, asesinan a Sucre en junio, muere Bolívar en diciembre de 1830. El 17 de diciembre no sé si estaré vivo. Si no estuviera vivo, y los que no estemos vivos, no importa. Los que estén nos representarán. La mayoría de ustedes y nuestros hijos y los jóvenes y los niños y las niñas de hoy serán los hombres y las mujeres libres del mañana. El 17 de diciembre de 2030 tengo la idea y quiero que se convierta en proyecto. Y lo hagamos. Esa es la tarea. Allá en el Ávila, un gran Simón Bolívar, una majestuosa figura de Bolívar, que se vea desde lejos en el mar y que de noche esté iluminada así como hicieron el Humboldt. Porque además aquí comienza Suramérica. Todo el que venga está viendo el comienzo, no solo de Venezuela, sino el frente de Suramérica. ¿Y quién mejor que Bolívar para decirles bienvenidos? Con una espada en alto, bien grande allá arriba. Bienvenidos a esta tierra, al mundo nuevo, a la Suramérica unida, a este Caribe. Hagámoslo. Tenemos que empujar ese proyecto. ¿Verdad? Correcto, correcto. Sí, lo hacemos, como Chávez que decía y tenía que hacerlo, él le dijo que quería que hacerlo. Gracias, profe. Vamos a ver cómo hacemos. Gracias a ustedes. Besos.